sanara de esa larga enfermedad. Un día, cuando él estaba convaleciendo en la cama, le llegó la llamada esperada de los médicos. Los médicos le dijeron al Dr. Gray que habían encontrado la posibilidad de una cura para su enfermedad. La noticia le trajo gozo al pastor episcopal y planes comenzaron a ser hechos para que el Dr. Gray fuera en barco a las provincias británicas, donde se iba a encontrar con un equipo de médicos que iban a tratar su caso. Ya todo estaba listo para el Dr. Gray zarpar hacia las provincias de Gran Bretaña, cuando de repente otra enfermedad cayó sobre el pastor que no lo dejó salir de la cama y poder ir al barco para ir a su esperada sanidad. ¿Por qué, Señor?, decía él? ¿Por qué después de tanto esperar por este día y listo para ser sanado, tengo que permanecer enfermo en este cuarto? Unos días después Dios le dio la respuesta. Y al final les diré el fin de la historia. Padre, Señor, bendice el mensaje esta noche. Ayúdanos, especialmente, Señor, que entendamos que si algo tú quieres para nosotros es lo mejor. Somos hijos de nuestro Padre Celestial que nos ama. Y nada mejor que la voluntad de Dios para nuestras vidas. El coro acaba de cantar ese precioso himno, su plan perfecto es. Y es increíble, Señor, me quedo sorprendido cómo tú coordinas los mensajes con los especiales. De seguro el pastor Joe no sabía que yo iba a predicar esto. El coro no sabía que yo iba a predicar esto. Yo no sabía que ellos iban a cantar ese himno. Pero para evidencia de tu gran poder, el himno ha sido la base para yo predicar esta noche. Y yo te pido que nos des entendimiento, por favor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Y quiero que me miren, me atiendan bien. Yo quiero hacerles una pregunta. Si el Señor Jesucristo se te apareciera físicamente en su cuerpo, si Él de momento se te aparece y tú puedes hacerle una pregunta, ¿qué le preguntarías? Bueno, primeramente yo creo que si Él se nos aparece físicamente, la apariencia de Cristo frente a nosotros, su apariencia santa, haría que nosotros cayéramos al piso y lo adoráramos. No creo que haríamos otra cosa. Pero, si tú pudieras preguntarle algo, ¿qué le preguntarías? Supongamos que Él te diga, dime qué quieres saber. ¿Qué le preguntarías? ¿Cuál sería tu pregunta? Mi opinión es que le preguntaríamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso fue lo que le sucedió a un hombre en la Biblia llamado Saulo de Tarso, el que eventualmente se convirtió en el apóstol Pablo. En Hechos 9:1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. En idioma claro en español, eso significa que Pablo tenía la autoridad, o Saulo tenía la autoridad de ir a Damasco y arrestar a cualquiera que profesara ser cristiano.
regresarlos a Jerusalén para ser juzgados y sentenciados por el crimen de creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, Dios en carne. Luego en el verso 3 nos dice que yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahí tenemos las dos más grandiosas preguntas que una persona puede hacer en cualquier momento de su vida. La primera pregunta: ¿quién eres, Señor? Y la segunda pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Y el apóstol Pablo pasó el resto de su vida tratando de descubrir quién Jesús es y descubriendo lo que Jesús quería que él hiciera. Y esas son las dos preguntas que yo quiero que tú te contestes. Hoy día el hombre es descrito como una generación de hombres mal guiados en una era de misiles guiados. A generation of misguided men in an era of guided missiles. Los hombres de hoy son criaturas muy inteligentes, quienes han perdido su camino en la oscuridad. La historia cuenta de un joven marinero quien iba a llevar a cabo su primer viaje en el océano en un destructor naval, a naval destroyer. Había obtenido un entrenamiento impecable. Le asignaron a este joven marinero llevar este buque naval desde la bahía en donde estaban hasta los Estados Unidos. En su primera misión, era su primera misión, y el muchacho quería hacerlo bien, un joven muy brillante. En cuestión de tiempo, la cubierta del destructor naval estaba moviéndose en acción. Él estaba dando órdenes aquí, órdenes allá, todo estaba marchando como un reloj, y mientras ese destructor naval salía de la bahía, y déjame decirte que sacar un barco de ese tamaño y de esa magnitud es algo bien meticuloso, bien peligroso, zarparon a tiempo, en tiempo récord, cuando alguien vino al joven, le dio un pedazo de papel con un mensaje de parte del capitán. El joven lo encontró medio extraño porque era un mensaje de radio, pero lo leyó. Y esto es lo que el mensaje decía. El capitán le dijo: joven, has hecho un excelente trabajo. Lo has hecho con gran rapidez, sin demora y en acuerdo con el reglamento naval. Pero hay un reglamento no escrito que pasaste por alto. La próxima vez que zarpes, asegúrate que el capitán está a bordo. Yo quiero decirte que no importa cuán inteligente tú seas, y no importa cuán sabio sea tu plan, antes de zarpar, mejor es que te asegures de que el capitán está a bordo. Asegúrate de que estás en la voluntad de Dios. Y de eso quiero hablarte en esta noche. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? En Jeremías 10:23, el profeta dijo: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina
es el ordenar sus pasos. Tengo 3 proposiciones que quiero presentarte de esta historia de Saulo en Hechos 9. Que oro, que el Espíritu Santo las impregne, las amarre, las escriba en la tabla de tu corazón. Lo primero que quiero que veas es, en este asunto de la voluntad de Dios, es que la guía de Dios es prometida. La guía de Dios es prometida. En Hechos 9:6, mira lo que dice. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. No creo que Jesús pudo haberle dado mejor promesa que esa a Saulo. Y tú dirás: Pastor Dani, eso fue lo que Jesús le dijo a Saulo, pero a mí no me lo ha dicho. No me lo dijo a mí. Bueno, déjame darte varios versos. En Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En el simple español significa que Dios tiene un plan para nuestras vidas. En el Salmo 37, verso 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. En Salmo 32, verso 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Isaías dijo en el 58:11, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca falten. Jehová te pastoreará, te guiará siempre. En Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos, y el que enderezará tus veredas. La palabra de Dios, hermanos, nos promete que seremos guiados. Mire, somos benditos los que conocemos al Señor, porque tenemos un Padre Celestial quien lo controla todo. Tenemos un Salvador a nuestro lado dirigiendo nuestros pasos. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros impresionando nuestros corazones. Tú y yo podemos conocer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, la guía de Dios es prometida. Ahora, la voluntad de Dios se divide en 3 maneras. Primero tenemos lo que llamamos la voluntad soberana de Dios. Escúchame, vas a aprender algo. La voluntad soberana de Dios es siempre cumplida. Tú no la puedes detener, yo no la puedo detener. Dios es Dios y Dios cumple lo que Él desea, porque no hay nadie quien pueda resistir al Señor. Es su voluntad soberana, es misteriosa, nadie la sabe excepto Él. Tú no la puedes conocer, yo no la puedo conocer, solo Él la conoce. En Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Tú serás una persona feliz cuando renuncies a ser Dios y dejes que Dios sea Dios. Que Dios cumpla su voluntad soberana, porque la voluntad soberana de Dios se va a cumplir. Tú no la vas a poder cambiar. Nada, dice la Biblia, se mueve sin su permiso. Pero también está la voluntad moral de Dios. Dios tiene una voluntad moral. Hay ciertas cosas que Dios dice son correctas. Hay ciertas cosas que Dios dice son incorrectas. Hay cosas, estas cosas son cosas que revelan el carácter moral y santo de Dios. Por ejemplo, Dios dice que robar es incorrecto. Asesinar es incorrecto.
Mentir es incorrecto. Fornicar es incorrecto. El orgullo es incorrecto. La homosexualidad es incorrecto. La rebeldía es incorrecto. El aborto es incorrecto. Dios dice que la justicia es correcto. La honestidad es correcto. La bondad es correcto. Decir la verdad es correcto. La obediencia es correcto. El amor es correcto. La paz es correcto. La humildad es correcto. Esa es la voluntad moral de Dios. Dios no la va a cambiar por ti, Dios no la va a cambiar por mí. Es un estándar ya determinado de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Eso no cambia porque es lo que Dios dice. Esa voluntad moral de Dios la encontramos en la palabra de Dios. No hay pero que valga, no va a cambiar por nada ni por nadie, no importa lo que la gente opine. ¿Están conmigo? La voluntad soberana, la voluntad moral, y entonces está la voluntad particular de Dios. Esa es la voluntad de Dios particularmente para ti. Es el plan que Dios ha diseñado para tu vida. En Hechos 9:15, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios tenía un plan especial para Pablo. Dios lo había designado a ser el apóstol a los gentiles. Era la voluntad particular de Dios para Saulo de Tarso. Él fue un instrumento escogido por Dios para un trabajo especial. Y Dios tiene una voluntad particular para cada uno de nosotros. Déjame explicártelo de esta manera. Fue la voluntad soberana de Dios que Dani Ortiz naciera de Daniel y Aida Ortiz. Yo no pude controlarlo, mis padres tampoco, eso es Dios en su soberanía. Que yo naciera el 26 de octubre del 1963 en el Bronx, Nueva York. Hey, más respeto. Fue la voluntad soberana de Dios que yo fuera salvo el 20 de octubre del 1974. Ahora, yo no quiero que pienses que estoy predicando el calvinismo. El calvinismo dice que ya Dios escogió a los que van al cielo y que ya Dios escogió a los que van al infierno, y esa doctrina es del infierno. Es la voluntad de Dios que todos procedan al arrepentimiento. Es la voluntad de Dios que todos sean salvos. En 1 de Timoteo 2, versos 3 y 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual, dice el verso 4, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En 2 de Pedro 3:9 nos dice la Biblia, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Okay. En la mente de Dios, sin embargo, ya Él sabía, porque Él lo sabe todo, que yo iba a responder a su gracia el 20 de octubre del 74, que yo lo iba a aceptar a Él como mi Salvador, y Él sabiendo eso en su soberanía, Él sabiéndolo en su omnisciencia, Él sabiendo eso, fue su voluntad soberana que yo fuera salvo. Yo no lo entiendo en su totalidad, pero yo me gozo saber que era la voluntad de Dios que yo fuera salvo. Dios en su soberanía me amó, me salvó, y doy gracias a Dios por eso. Esa es la voluntad soberana de Dios. Pero vino la voluntad moral de Dios de que yo viviera para Él, de que yo me apartara de las cosas que moralmente Él dice que son incorrectas, que yo me casara con una cristiana, no unirme en yugo desigual. Entonces la voluntad particular de Dios para mí fue que yo me rindiera a su llamado a predicar, que fuera a estudiar a House Anderson College, me preparara para ser predicador. Su voluntad particular fuera que yo viniera el 4 de julio del 2004 y me presentara y me postulara como pastor de esta iglesia, y por estos casi 22 años que yo esté aquí pastoreando.
Dios, de la misma manera, tiene un plan particular para cada uno. ¿Por qué Dios se interesaría en usarme, en guiarme? Yo no lo sé, excepto es por su gran amor y su gracia sobre mí. En la voluntad de Dios su guía es prometida. Ahora, hay 6 mitos, 6 errores acerca de la voluntad de Dios, 6 cosas que la gente dice que no son bíblicas. Por ejemplo, que Dios te dará un mapa para tu vida. Eso es un mito. Que Dios le da un mapa. Eso no está en la Biblia. Dios no le dio un mapa al apóstol Pablo. Y no te va a dar un mapa a ti. La voluntad de Dios no es un mapa. La voluntad de Dios es una relación con Él. Cuando los israelitas iban caminando hacia la tierra prometida, Dios no les dio un mapa. Dios les dio a ellos una columna de fuego de noche y una columna de nube de día. Ahora, muchos quisiéramos que Dios nos diera un mapa para seguir en la vida cristiana, pero Dios no hace eso. Y yo le doy gracias a Dios que yo no veo un mapa, te ayuda a ver a ti, te ayuda a ver el futuro. Pero Dios no hace eso. Yo le doy gracias a Dios que nosotros no sabemos lo que va a suceder mañana, porque de esa manera aprendemos a depender de Él. Nos mantiene confiando y dependiendo del Señor. Nos mantiene en una relación personal con Él. Pero hay otro mito. Número 2, que Dios te quitará el gozo en la vida si haces la voluntad de Dios. ¿Qué te pasa? Soy cristiano. Hay gente que piensa que la voluntad de Dios envuelve que tienes que sufrir. Hay gente que tiene miedo de encontrar la voluntad de Dios por lo que Dios les pueda pedir o lo que puedan encontrar. Hay gente que tiene miedo y piensa, si yo le digo al Señor que haré lo que Él quiera, tengo miedo de lo que Él me pida que haga. Vamos a suponer que tu hijo viene donde ti. ¿Qué edad tiene Josué? ¿13? ¿13? ¿15? Vamos a suponer que Josué viene donde el hermano Gilberto. Y le dice, papi, yo quiero que sepas que yo he decidido de ahora en adelante hacer cualquier cosa que tú me pidas que haga. He decidido que no importa lo que me pidas, yo quiero hacer lo que tú digas. Después que el hermano se levante del infarto que le dé, supongamos que un muchacho de 15 años le dice eso a su papá. Ustedes padres, ¿qué harían? Irías a tu esposo y le dirías, a tu esposa y le dirías, oye amor, no vas a creer lo que el Junior me dijo. Me acaba de decir que él va a hacer lo que le pidamos. No importa lo que sea. ¿Sabes qué? Vamos a hacerle la vida miserable. Vamos a asegurarnos de que se arrepienta de habernos dicho eso. ¿Ustedes padres harían eso? Claro que no. No le tengas miedo a la voluntad de Dios. Dios no te va a hacer daño, porque Él es tu Padre Celestial. La voluntad de Dios es lo que tú harías si la vieras tan clara como Dios la ve. Y hermano, Dios te ama y Él es bueno. Hay otro mito, y es que Dios tiene una voluntad para cierta clase de gente. Que Dios solamente tiene una voluntad para aquellos que van a ser pastores, misioneros, obreros de tiempo completo, esos que trabajan para la iglesia. Que Dios tiene un plan especial y una voluntad particular solamente para cierta clase de gente. No, hermano, Dios tiene un plan para todo el mundo. Seas pastor o seas pintor, seas un maestro de escuela dominical o de escuela cristiana, o seas uno que trabaja en construcción o cortando grama. Seas un misionero o seas un plomero.
No pienses que la voluntad de Dios es solamente para cierta clase de gente. Hay otro mito, y es este, que cuando Dios te muestre su voluntad, que tendrás una experiencia dramática. No pienses que todo el mundo que hace la voluntad de Dios debe tener una experiencia como la de Pablo. Puede que sea así, pero puede que no. Cuando Dios le habló a Elías, él estaba en la cueva y huyéndole a Jezabel. Dice la Biblia que vino primero un viento y Elías salió para ver si era, y Dios no le habló. Un viento bien fuerte. Luego vino un fuego y Dios no le habló del fuego. Luego vino un terremoto y Dios no le habló del terremoto. Pero finalmente vino la voz de Dios en un silbo apacible. Tú deja que Dios te hable como Él quiere. Otro mito es que Dios solo le muestra su voluntad a los jóvenes y no a los adultos. Y en serio, si no tenemos cuidado, concentramos tanto en decir a los jóvenes lo importante que es para ellos encontrar la voluntad de Dios, cuando en realidad la voluntad de Dios es tan importante para los adultos como lo es para los jóvenes. Cada uno de nosotros debemos ser diligentes en encontrar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si ya Dios no tuviera una voluntad para ti, ¿te llevaría al cielo? Dios tiene un plan especial para cada uno. Tú dirás, Pastor Dani, que si fue la voluntad de Dios que yo fuera misionero y le fallé y ya no puedo serlo, no importa. Encuentra y haz la voluntad de Dios ahora. En Jeremías 18:4, Dios nos compara al barro y Él es el alfarero y dice, la vasija de barro que Él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Mira, si tú has fallado en la voluntad de Dios y tu vasija, tu vida se ha roto en las manos del alfarero, gracias a Dios que tenemos un Dios que te puede rehacer. Te puede volver a hacer, pero Él tiene una voluntad particular. Hay otro mito, y es que Dios esconde su voluntad para nosotros encontrarla. ¿Qué clase de papá sería el hermano Gilberto que Josué le diga a él, papi, yo quiero hacer lo que tú digas, yo voy a hacer lo que tú digas, no importa lo que sea, papá, yo quiero complacerte, yo voy a confiar en ti y yo voy a hacer lo que sea, lo que tú me pidas? Y entonces le diga a su papá, ¿qué quieres que haga? Y que el hermano Gilberto le diga, pues no te lo voy a decir. Ahí figúrale tú. No, hermanos, Dios no esconde su voluntad de nosotros. En todos los versos que yo te he demostrado en la Biblia, podemos ver que es el deseo de Dios mostrarte su voluntad. Él quiere guiar tus pasos. La verdad es que tú no encuentras la voluntad de Dios. La voluntad de Dios te encuentra a ti. Cuando tú estás andando con Dios y estás haciendo lo que es recto delante de Dios, el Señor te guía por su Espíritu a hacer su voluntad. Y todo esto que te he dicho ahora está bajo el primer punto, que la guía de Dios es prometida. Ahora quiero que veas la segunda proposición, y es que la guía de Dios es provisional. En otras palabras, hay ciertas provisiones que toman parte en esto de la voluntad de Dios antes de Dios guiarte. Número 1, debe haber disposición, willingness. En Hechos 9:6, Él le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Implica que Saulo quería hacer lo que Dios quería que él hiciera. Hay muchos cristianos que no quieren hacer la voluntad de Dios. Ellos quieren hacer su propia voluntad y que Dios te ponga el sello de aprobación.
Hay personas que quieren construir una casa, que le dicen al arquitecto que la diseñe, pero en realidad lo que ellos quieren es que el arquitecto le construya la casa como ellos quieren. Y eso puede que funcione con la construcción de una casa, pero no con la construcción de una vida. Cuando viene a la voluntad de Dios, si tú quieres que Dios te guíe, debe de haber disposición. No solamente eso, pero debe haber humildad. Saulo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Temblando y temeroso. La humildad es reconocer que Dios está en control. El Salmo 25:9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Significa que eres enseñable. Dios guía a los humildes, Dios guía a los mansos. Debe haber, número 3, franqueza. Saulo oraba que Dios le mostrara su voluntad. Deja preguntarte, ¿eres franco con Dios? ¿Eres sincero? En el Salmo 143, el salmista dijo, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Es nuestra responsabilidad ser francos con Dios, estar dispuesto a hacer lo que Él nos diga y humildemente pedirle que nos guíe, pero es la responsabilidad de Dios tomarnos de la mano y guiarnos a hacer lo que Él quiere. Dios se responsabiliza en guiarnos si Él ve en nosotros una actitud sincera, franca, humilde, en querer encontrar y hacer su voluntad. Si en este momento hay algo en tu vida que tú no sabes cuál es la voluntad de Dios, yo quiero hacerte una pregunta personal. ¿Cuánto tiempo has pasado tú a solas con Dios buscando hacer lo que Él te dice que hagas? ¿Cuántas veces tú has estado con tu Biblia abierta leyendo sus palabras? De hecho, puede que Dios te haya estado hablando, pero tú no estás escuchando. Debe de haber, número 4, un rendimiento. A surrender. En Hechos 9, verso 8 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Aquí tenemos un hombre que iba rumbo a Damasco con cartas del sumo sacerdote, con la intención de arrestar a la gente, la intención de tomarlos por las manos y llevárselos cautivos, llevárselos a Jerusalén. Y ahora lo vemos a él tomado de la mano y siendo guiado. La Biblia nos dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo. ¿Puedes tú decir con sinceridad, Señor, haré tu voluntad como tú quieras, donde tú quieras y cuando tú quieras? ¿Estás tú rendido a la voluntad de Dios? Imagínate a un hombre empujando un carro a la estación de gasolina con las 4 llantas ponchadas, con las luces frontales rotas, con el cigüeñal roto, el motor sin aceite, el carro sin batería, no tiene alternador, con un agujero en el tanque de gasolina. El empleado sale y el hombre le dice, llena el tanque. ¿Qué tú crees que diría el empleado? ¿Para qué? ¿Para qué quieres que lo llene? Ese carro no corre. Y hay cristianos que le dicen al Señor, Señor, muéstrame tu voluntad. Y el Señor dice, ¿para qué?
¿Tú no estás preparado para que yo te la enseñe? No digas que quieres hacer la voluntad de Dios a menos que haya disposición, a menos que haya humildad, a menos que haya franqueza, a menos que haya rendimiento. Todo eso estaba en la vida de Saulo cuando él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dije, número 1, la guía de Dios es prometida. Número 2, la guía de Dios es provisional. Y número 3, la guía de Dios es práctica. La voluntad de Dios no es algo siniestro. No, es algo práctico. Dios nos ha dado maneras bien prácticas para nosotros encontrar su voluntad. Y las podemos ver en nuestro texto. Número 1, Dios puede revelar su voluntad por medio de milagros. Escúchame. En Hechos 9:3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Yo quiero que sepas que Dios puede hablarte y por medio, te puede guiar por medio de una visión. Te puede guiar por medio de una voz audible, de una luz brillante. Él puede guiarte por medio de un sueño, porque Él puede hacer lo que Él quiere. Él lo ha hecho. Escúchame. Debo decir que normalmente ya Dios no guía de esa manera. No lo hace porque ya tenemos la Biblia. Los milagros estaban diseñados para esos que no tenían la Biblia entera. Ahora, hay veces que Dios puede que te impresione. Hay veces que son cosas que Dios te habla al corazón. Tal vez no te lo dice en voz audible. Yo recuerdo, ustedes aquí que estaban conmigo en la Dixon, años atrás, cuando la conferencia de la familia estaba creciendo y se estaba llenando ese auditorio. Yo no sé si ustedes se acuerdan que un año estábamos bien asustados porque no sabíamos cómo íbamos a meter la gente dentro de ese auditorio. ¿Tú te acuerdas, René? Y yo estaba asustado. Ya, hasta llegó un policía. Porque ese edificio era una trampa de fuego, número 1. Y era tanta la gente, no iba a haber suficiente puertas de salida en caso de una emergencia. Y yo decía, va a haber gente en el estacionamiento parados. Yo no sé cómo le vamos a hacer. Y yo recuerdo que yo estaba una noche dormido y yo estaba pensando, me fui a dormir pensando en esto. Y el Señor, les prometo, el Señor me dio a mí una foto de las sillas. ¿Se acuerdan cuando las poníamos bien curviadas? Parecía, el edificio parecía una U por dentro. Las sillas estaban, empecé con el medio y estaban literalmente curviadas y pudimos poner como 50 personas más allá adentro. Puede que Dios te hable así. En una ocasión yo estaba acostado y yo le estaba diciendo a Roberta, creo que voy a parar de viajar. Fue un tiempo donde yo me sentí que tal vez los hermanos en la iglesia estaban un poquito resentidos conmigo porque yo estaba viajando mucho y yo no sé por qué Dios me permitió viajar tanto y ir a tantos lugares. Y se convirtió en algo donde cada lunes, cada semana. Y recuerdo que yo estaba pensando, ya voy a dejar de viajar. Y creo que ella me dijo, no lo hagas por mí. Eso es entre tú y Dios. Y recuerdo que dije, yo creo que voy a parar. Y el teléfono suena. Y cuando miro el teléfono, era Dr. Bob Gray.
Senior. ¿Y qué hará este hombre llamándome a mí a esta hora? Hello, preacher. Hey, Danny. Everything okay, pastor? Yeah. Me dice, yo nada más quiero que sepas. Por alguna razón Dios me dijo que te dijera, sigue viajando. Sigue haciendo la voluntad de Dios. Te necesitamos. That was it. Puede que Dios lo haga. Son pocas las veces que Dios hace eso, pero lo hace cuando normalmente algo no es claro en la Biblia. Pero lo que está claro en la Biblia, Dios no te lo va a decir por medio de un sueño. Dios tampoco te lo va a decir por una voz audible. Esta gente que dice, no, que yo vi una visión, que yo estaba en el trono, eso fue que comieron demasiada cebolla. Le dio indigestión. Pero menciono que Dios puede mostrarte su voluntad por medio de milagros porque está en la Biblia. Pero si Dios te habla por un milagro, mejor es que lo respaldes con las otras maneras en que te voy a enseñar. Dios tiene maneras prácticas. Otra manera práctica de Él enseñarse tu voluntad es por medio de su palabra. Dios guió a Saulo por medio de la Biblia. Saulo era un rabí, él era un maestro de los fariseos. Perdido, pero conocía la Biblia. Y Saulo acababa de escuchar a un hombre lleno del Espíritu Santo que predicó un mensaje que le aguijoneó el corazón. El Espíritu Santo lo tenía ahí aguijoneándole. Y cuando Cristo se le aparece, Cristo le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Porque Dios lo estaba aguijoneando con su palabra. El Salmo 119, verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y ¿qué? Lumbrera a mi camino. Mucha de la voluntad de Dios para tu vida se encuentra en la Biblia. Por ejemplo, Dios dice que no es la voluntad de Dios que un joven cristiano o una joven cristiana se una en yugo desigual con el incrédulo. No es la voluntad de Dios. Si tú te casas con un incrédulo, el suegro tuyo es el diablo. Porque el inconverso es hijo del diablo. Iba a decir algo de la suegra, pero mejor no lo digo. Tú conoces la voluntad de Dios leyendo la Biblia. Hay gente que han llegado a pensar que Dios los está guiando a divorciarse. Cuando la Biblia claramente dice que si te divorcias, adulteras. La voluntad de Dios es que te case y que sea hasta que la muerte los separe, no significa que lo mates, hermana. Los muchachos solteros se ríen. Otra manera práctica de Dios guiarte es por medio de su pueblo. Dice en Hechos 9:10, entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que le recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre.
Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Cuando Dios le habló a Saulo, él también le habló a un hombre llamado Ananías y lo usó para confirmarle la voluntad de Dios a Saulo. Y a veces Dios lo hace así. En Proverbios 24:6 dice la Biblia, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Significa que cuando Dios te habla acerca de algo, Dios muchas veces te lo confirma por medio de alguien. No seas tan arrogante y no seas tan orgulloso para buscar consejo de otra persona. La Biblia nos está enseñando que vamos a conocer la voluntad de Dios dentro del contexto de estas cosas a nuestro alrededor que nos confirman lo que Él quiere que hagamos. Otra manera práctica que Dios puede guiarte es por medio del Espíritu de Dios. En Hechos 9:17, entonces Ananías entró en la casa, poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante fue el Espíritu de Dios quien guió al apóstol Pablo a conocer la voluntad de Dios. Fue este mismo hombre quien escribió en Romanos 8:14, él escribió, porque todos los que son guiados por él, Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en Gálatas 5:18, porque si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Dios te va a guiar por medio de su Espíritu. Cristo dijo que su Espíritu nos guiará a toda verdad. Su Espíritu guía, Él no te grita, Él no te fuerza, Él no te obliga. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y el verso 3 dice, confortará mi alma. ¿Me qué? Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Lo que tú y yo necesitamos ser es ser sensibles suficiente para escuchar al Espíritu de Dios, conocer la voz de Dios. Otra manera práctica que Dios puede guiarte es por medio de la sabiduría de Dios. En Hechos 9:20 dice que Saulo enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Este fue el hombre que unos días atrás estaba persiguiendo a los cristianos y llevándoselos presos para ser torturados. Se convierte a Cristo y enseguida está predicando a Cristo, pero dice la Biblia que la gente quedó atónita, la gente quedó maravillada cuando lo oían predicar. ¿De dónde tú crees que vino tal sabiduría? En Santiago 1:5 dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a quién, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. La voluntad de Dios la puedes encontrar entre medio de tus dos orejas. Pero yo no estoy hablando de tu mente. Estoy hablando de la mente del Señor. En Romanos 12:2 Pablo dijo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Hay que renovar el entendimiento, la mente. En 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La sabiduría es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Conocimiento viene de la experiencia y de mirar a tu alrededor, pero la sabiduría viene cuando miras hacia arriba. Y otra manera práctica que Dios puede guiarte es por medio de la providencia de Dios.
Si tú sigues leyendo en este capítulo, vas a encontrar que un grupo de personas quiso matar a Pablo. En el verso 23 dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Y entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Dios, en su providencia, permitió que Pablo se enterara de los que querían matarlo. Hizo arreglos para el escape. En la providencia de Dios, Dios abre puertas y Dios cierra puertas. Mi papá quería que yo fuera a Tennessee Temple University en Chattanooga, Tennessee, a prepararme. Nosotros habíamos oído, y mi papá había leído libros de Dr. Lee Robertson. Yo no sabía quién era Jack Hyles, no sabía lo que era Hyles Anderson. Pero sabía de Tennessee Temple University porque habían estudiantes de mi iglesia ahí en esa universidad. Y mi papá me dijo a mí, yo quiero que vayas a Tennessee Temple. Y yo comencé a hacer planes para ir a Tennessee Temple. Tomé un examen que le llaman el College Board y mandé la puntuación a Tennessee Temple, y Tennessee Temple me escribió una carta y me dijeron, lo sentimos, pero no puedes estudiar aquí. No califiqué. ¿Cómo se atreven ellos? Ellos dijeron que no sabía suficiente inglés. Yo, ¿cómo que no? Yo canto pollito, chicken, gallina, hen, lápiz, pencil y pluma, pen. Ventana, window, puerta, door, maestro, teacher y piso, floor. Entonces Dios cerró la puerta. Y en eso mi papá me dice, mira, mijo, mejor es que te quedes un año, trabaja, ahorra y trata otra vez el año que viene. Y yo le dije, papi, yo hago lo que tú me digas, pero dentro de mi corazón había una inquietud. Bueno, pues llegaron unos estudiantes de Hyles Anderson. Y uno de ellos me dio un catálogo y lo vi, un paquete de aplicación, la llené. Y en 2 semanas me llegó la carta, congratulations, you have been accepted. Y el resto es historia. Fue la providencia de Dios. Yo no sé, pero yo te puedo decir a ti que si yo hubiera ido a Tennessee Temple, yo no estuviera aquí ahora. Yo sé que algunos dicen, man, si hubiera ido para allá. A veces lo que creemos que son circunstancias en nuestra contra, muchas veces es la providencia de Dios guiándonos. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando fuimos a la Church Street a ver ese edificio bien bonito? ¿Te acuerdas, hermano Julio? Salimos de ahí, estábamos en las nubes. Le dimos la vuelta a ese edificio. ¿Cuántos fueron? Le dimos la vuelta a ese edificio. El hermano Vargas estaba bien contento porque estaba frente a la casa. Era lo único que él sabía, porque él sabía que podía levantarse a las 9:45 y llegar a tiempo a la escuela dominical. Caminando. No, estábamos haciendo planes. Ya le habíamos asignado algunos salones a las clases dominicales. Estábamos todos listos y preparados y todo. Le hicimos una oferta y la aceptaron. Entonces salimos para España para un retiro de obreros y el encargado, ¿verdad? La persona entre medio, el real estate agent, me dijo, vete y cuando regreses hacemos los papeles. Regresamos y se lo habían vendido a otra iglesia. Y le dije, pero ven acá, ¿qué pasó? El hombre me dijo, ni yo mismo supe, lo hicieron detrás de mis espaldas. Y yo recuerdo eso. ¿Se acuerdan ustedes el primer miércoles de la noche cuando parecía un servicio fúnebre? ¿Se acuerdan? Yo estaba con la moral por el piso. Yo pensaba que ustedes me iban a despedir.
Y yo dije, Señor, ya yo no entiendo. Y mira, si nos hubiéramos metido ahí, sabrá Dios. Luego nos enteramos que supuestamente tiene problemas la fundación y tuvieron que hacer un montón de arreglos. La cosa es que Dios guía por su providencia. No le temas a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no te va a llevar donde el poder de Dios no te va a cuidar. Y no te va a llevar a donde la gracia de Dios no te va a sostener. La voluntad de Dios es absolutamente lo mejor para ti y para toda tu familia. La voluntad de Dios, la mejor manera de conocer la voluntad de Dios para el resto de tu vida es que hagas la voluntad de Dios ahora. Muy difícil manejar un barco que no se está moviendo. Y la mejor manera de entender los pasajes que tú no entiendes de la Biblia es obedeciendo los que entiendes. Y si tú quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, tienes que aprender a decir como Saulo, Señor, ¿qué quieres que haga? El doctor Gray estaba listo para hacer su viaje por mar a las provincias de Gran Bretaña cuando de repente se enfermó con otra enfermedad que lo confinó a la cama, haciéndole imposible a él poder viajar a su destino para ser sanado. Y él decía, ¿por qué, Señor, después de tanto tiempo esperar por este día, listo para ir? ¿Por qué tengo que permanecer enfermo en este cuarto? Y unos días después Dios le dio la respuesta. Leyó en las noticias que el buque de vapor que iba para la Gran Bretaña le pegó a una roca que causó que se hundiera instantáneamente. Y de seguro él hubiera fallecido en ese accidente. Y el doctor James Martin Gray dijo, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oh Dios, ayúdame siempre a decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cabezas inclinadas, ojos cerrados, puestos de pie. Si me ayudan con eso, vamos a ponernos de pie, tener la invitación. Y si Dios le ha hablado y usted quiere venir al altar, ven ahora mismo. El piano va a tocar, ven si tienes que venir. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hágase tu voluntad